Por fin, hoy 23 de marzo, The Seven Deadly Sins Origin ya se puede jugar en Android, pero ¿tu móvil va a explotar intentando correrlo? En este vídeo te traigo la configuración exacta para quitar el lag en gama media y baja y te cuento la verdad sobre si los jugadores de PC y PS5 nos llevan demasiada ventaja. Mucho cuidado si haces mal el reroll, Nermable te baneará la cuenta por 30 días. Quédate porque te enseño el único método seguro para conseguir a Meliodas o Elizabeth rápido y sin esperas. Ojo a la descripción que te dejo en los códigos de regalo hoy. Suscríbete para no perderte nada de 7DS Origin y empezamos. Quería mostraros una parte importante. Es móvil todo, por si acaso. Es Android. Uy, se me ha ido aquí. Quiero todo completo. Y quería mostraros lo que dice. Esta aplicación ya no es compatible con tu dispositivo. Ponte en contacto con los desarrolladores para tener más información. En sí, cuando yo me metí, la aplicación no me dejaba. Me dice que mi dispositivo no es compatible. Pero como veis, lo estoy jugando. Para que veáis que no, no es mentira ni nada, que es todo desde Android, e incluso que nos deja jugar aún no siendo permitido. Que si corréis vosotros el riesgo de que si vuestro móvil no es compatible, se puede sobrecalentar muchísimo. ¿Esto qué puede provocar? Que pueda explotar la batería, ¿vale? O que se te pueda dañar, bueno, a tanto no, explotar no, pero sí que se te puede dañar los componentes. En este modo es más fácil hacer reroll, porque aquí tenemos modo invitado, que también lo vamos a explicar en el Que vídeo. por fin Salió, llegó, se puede decir que ya llegó para Android e iOS, el juego que estábamos esperando. Nosotros le damos OK. Como veis, mi dispositivo se supone que no es compatible, pero lo estamos jugando. Hemos dado a aceptar. Ahora nos va a mostrar el... Nuevamente, y nos dice que al ser un juego, no nos deberíamos preocupar por el tema de el delay de salida, porque al fin y al cabo el juego es PvE y cooperativo. Esto en sí no arruina la experiencia, simplemente ellos van un paso por delante en el farm, por así decirlo, en el avance de la historia. Vale, perfecto, vamos a darle ajustes. Quiero bajar la... Está todo abajo, ¿no? Todo abajo. Sincronización, resolución de pantalla, vamos a ponerlo bajo. Vamos a darle a comenzar. Wow, y mirad, lo traga, no me lo creo. Yo la verdad es que no me lo estoy creyendo. Esto se está subiendo por el OBS, lo tengo puesto ahí arriba, ya lo he quitado. Pero es más por el OBS, porque se me está sobrecalentando la CPU y tengo que activar el ventilador. Vale, ya activo el ventilador de aire. Para poder yo transmitir el juego, como veis, necesito conectar el cable para el PC, pero en realidad es una tablet, como veis. Todo el rato ahí la historia. Nada, el juego es de 10, ya os digo. A mí me ha enganchado. Me enganchó en PC. Pero claro, no tienes un port o... Bien, gift codes, por si acaso, que sí existen, también están para Steam. Y lo dejé en mi vídeo de Steam también. Este sería uno. Welcome Origin. 5 tickets. Como veis, nos dan todo esto. Solo por poner Welcome Origin. Vamos al siguiente, que sería Origin X. A ver si nos deja. Origin X. Serían... A ver, ¿qué nos dan? ¿Confirmamos? Nos dan 2 de oro, 50, vale. Y el otro, vamos a probar a ver si nos lo dejan. Ojalá que sí. Origin Steam. A ver. Origin Steam, ahora. Y también funciona. Bien, bien, bien. Pues mirad todo lo que estamos consiguiendo. Y el último nos queda Origin Discord. Son 4 cupones. Que lo dejaré también en la descripción del vídeo. Origin Discord. Perfecto. Ya nos han dado todas las cosillas. Incluso si entrábamos en eventos y cosas de estas, te van dando un montón de cosillas también. Al final el reroll me ha servido. Porque ahora voy a darle aquí a configuración. Hemos sacado, tenemos a Diane y vamos a poner a... Tenemos de fuego. Tenemos de fuego. Nos falta el del aire. Bueno, también le asignamos a este. Nah, pues nos ha salido God. Ahora tengo que vincular la cuenta porque esta me ha salido buenísima. He conseguido a una dorada. A ver cómo es, Diane. Ey, pues nada mal, ¿no? Y así quedaría... Ah, no, vamos a llegar hasta el castillo. A ver si podemos. ¿El castillo dónde está? Por aquí. Que también quiero haceros un vídeo de ellos. Y en las tres he puesto el mismo nombre. Es decir, en sí parece que no hay... No hay... Que se corrompe, ¿no? No se corrompe el juego. Vamos a probar si es compatible comando. Y está en español y todo. Es que no me lo creo. El juego no es de la Play Store, por si acaso. Ni ninguna APK de estos raros. Porque aunque descarguéis alguna APK de otro lugar, va a saltar directamente a la Play Store. En este caso yo, por ejemplo, no. Vamos a saltarnos. Wow, funciona el gamepad, por si acaso. ¿Se ha detectado un mando? Mirad, atentos, atentos. Wow. El juego tiene cross-save. Es decir, que yo, por ejemplo, ahora mismo me podría conectar con mi cuenta de Steam aquí. No preguntar de nuevo. Claro, solo quiero el modo mando. ¿Vale? Mi cuenta de Steam, lo que veníamos diciendo. Bien, ya tenemos a nuestro... Buah, sí, sí va, ¿eh? Le cuesta. Va a tirones, el juego.
Por algo mi dispositivo no era compatible. Vamos a ver. No podemos bajarle un poco más la... Buah, ahí me he equivocado. No veo aquí el select. Si juego táctilmente, a ver. No. Estoy jugando ahora mismo comando, por si acaso. Buah, va a tirones. Esto tiene que ir a tope. A ver cómo se está calentando. Nah, se calienta bastante, le cuesta. Vamos a probar, a ver. Saltamos la historia para ver cómo seguimos avanzando. ¿Diferencias con el de PC? Ninguna, la verdad. Menos... Sí, bueno, sí. En el de PC hay más texturas, pero me imagino que aun teniendo uno de gama alta, nunca se va a ver las texturas tanto como en el PC. Pero el juego es el mismo, tal cual, el mismo. Como digo, PS y PS5 tienen unos 60 y 120 FPS estables y mayor distancia de dibujado. En Android el combate es muy dinámico, basado en swaps y esquives. En móvil los controles táctiles pueden ser más toscos, pero los combos de Tristán. Para los combos de Tristán, pero como veis también es compatible con mando. Game Seer o cualquier cosa. Tenéis cross progression, lo que os dije también. Si un usuario de Android se cansa del móvil, puede loguearse en PC o en la consola de PS5 y jugar con la misma cuenta donde lo dejó. Esto es increíble también, no hay muros de plataforma. El juego a mí me va a ir, ¿ves? Ya digo, me va a tirones, pero es que también tener en cuenta que usa Unreal Engine 5. Por eso pesa casi... Este juego está pesando ahora mismo, por si acaso uno se siente mal o lo que sea, está pesando alrededor de 20 gigas en Android. Es una barbaridad lo que está pesando, más de 20 gigas, solo digo. Y los ajustes que más calienta el móvil, ya digo, se está calentando, a ver. Sí, se calienta. Vale, aquí empezamos con el dragón. Mira, incluso cambia el color y todo. A ver. Vamos a ver si lo detecta igual que en el de... ¿Qué tenemos que pulsar? Pulsa L para mover el dragón de los obstáculos. Siguiente. RT para ejecutar un ataque. Igual, ¿eh? Es casi igual lo mismo que... Ya digo, aquí es más fácil hacer el reroll que en Steam. Y como digo, si consigues aquí una cuenta que valga mejor que la de Steam, también lo puedes hacer, por si acaso. Es decir, puedes pasar tu cuenta de aquí, la última que vas a conseguir, a tu Steam, a tu cuenta de Steam. Vale, aquí ahora sí, ¿no? Aquí está, retirada, por fin. Vamos a ver qué nos toca aquí en el reroll. Espadón de aventurero. Siguiente. Espadón de artesano. Luego compararé si me tocó lo mismo que en el... que en el de PC. Sí, me ha tocado lo mismo, yo creo, ¿eh? ¿A todos os ha tocado lo mismo? No sé si a todos os ha tocado lo mismo. Si es así, me comentáis, por favor. Porque es que... A ver si me estoy equivocando yo. Y yo tengo mala suerte y me toca siempre lo mismo. Aquí no tengo nada. Bien, ya podré canjear, ¿no? Ahora sí ya podré ir aquí. No, joder, el tutorial, macho. Me pide todo el rato el tutorial, terminar. Entonces a lo mejor todavía no he hecho lo del reroll. Y me estoy equivocando, y esto no es. Que sí que quiero aquí, equipamos. Táctilmente será más rápido. Vamos a coger... ¿Qué tiene más daño? Esta, mejorar. No, mejorar no, equipar. Vale, armadura, nada, ¿no? Bien, desarrollo de héroes. Ah, esto para acercar la cámara. No me digas que sí o sí. Como no he quitado el control, un poco más y se ve más de cerca. Vale, vamos a ver qué nos queda por hacer del modo historia. ¿Ya estaría o qué? Ahora sí, reclamar todo. Ah, vale, menos mal. Vamos a ver. Vamos, ahora sí creo que hacemos el reroll, ¿no? Vamos a retirada. Tenemos para tirar 10, ¿no? ¿Cómo que no tenemos suficiente? ¿Y este? Este sí tenemos suficientes. Aquí también puede salir Meliodas, ¿no? Este creo que es el reroll, ¿no? Los otros tenemos todos lo mismo. Es que eso me lo tenéis, si me lo podéis confirmar, para mí sería buenísimo. Vale, vamos a girar la rueda con el R. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver qué nos toca. Dime que algo dorado. Dime que algo bueno. Nada, no he visto... Ah, sí, sí, sí. Creo... No, o sí. Vale, un libro. Guantes, libro, guantes, espada, espada. Esto. Ah, pues mira, esto es el reroll. Me ha tocado... ¿Quién me ha tocado? Este nunca lo había visto. Bueno, tampoco. Dedrin. SR. Vamos a asignarle al equipo. Y tenemos para otras tiradas más. Vamos a probar. Dame uno bueno, tío. Un SR, un SR. Solo pido eso. Si no, hago el reroll ahora mismo. Vale, tenemos que hacerlo del girar. A ver si tenemos suerte ahora esta vez. Ahora.
Vale, a ver. A ver si girándolo más fuerte tenemos más suerte. ¿Tenemos más suerte? Dime que tenemos suerte, más suerte, más suerte, más suerte. Me toque cosas SSR. Espada, R. Basura. R. R. R que R. Nada, hermano, nada bueno. Dime otra cosa buena, venga, a ver. Ya, a ver. SR, nada. Pues no hemos tenido suerte, entonces vamos a hacer reroll. A ver el reroll, si podemos hacerlo desde aquí. Venimos aquí, cuenta, cuenta, cuenta. Joder, qué pesado con el mando, tío. Todo me pide con el cuenta. Aquí. Eliminar cuenta. Tan fácil como eso. Dice, cuando elimines tu cuenta no podrás jugar al juego y se aplicará un periodo de gracia de 30 días. Entonces ya hemos visto que sí, que se va a quedar eliminado en el sentido de tu cuenta. Lo vas a... Tanto en invitado, si yo cojo y ahora mismo elimino mi cuenta en invitado, el sistema va a guardar mi UID de mi dispositivo y no me va a dejar usarlo hasta dentro de 30 días, meterme como invitado. Así que lo que mejor que podéis hacer para el tema de reroll es venir aquí, ir a los ajustes, lo que yo suelo hacer y os he mostrado en otras aplicaciones. ¿Cuál fue la última que salió hace poco? Que subí. Hubo un juego también que salió hace poco, el Star Savior, porque para borrar la cuenta te pedían nombre coreano y la manera más fácil era hacer esto. ¿Dónde está el este? ¿Dónde está el... ¿Cómo se llama esto? 7DS, ¿no? 7, aquí. Voy a darle a limpiar datos, borrar, bueno, limpiar caché y borrar datos. No desinstalar, por si acaso, no le deis a desinstalar. Lo malo de esto, que nos va a pedir otra vez descargar los 20 gigas, bueno, 9 gigas que pide. Pero es la única manera de poder hacer reroll sin perder muchas cosas. Vamos a ver para que veáis que ha funcionado. Yo estoy ahora mismo en la misma cuenta, es el mismo ID, es en PC, es decir, es en PC no, es en Android. No va a decir iniciar como invitado. Aceptamos todo. No va a decir ahora, ¿quieres descargar? Le tendré que decir que sí. Confirmar. Es opcional, eso no hace falta que lo aceptes. ¿Vale? Y vamos a tener que esperar un ratillo. No consume mucha batería. Hemos estado un rato y no me ha consumido mucha batería. Hay otros juegos que pesan 400 megabits o menos y consume el doble de batería. Ya os digo, ya un montón de tiempo encendido. Hemos jugado la parte del tutorial, sigo descargándolo y seguimos en 72 y empezamos en 77. Es decir, la batería, vamos, la tiene bien optimizada. Y como digo también, el dispositivo no es compatible, es muy por debajo de los requisitos mínimos y le estamos jugando. Como veis, lo estamos jugando. Nah, increíble. Es decir, hasta en eso se han esforzado muchísimo. Aunque yo creía, como digo, siempre mi mente va a ser que no sacaron en el mes de enero porque tenían que competir contra el juego este que fue tendencia, el que trajimos también, un RPG. Ark Knights, creo que se llama, ¿no? Ark Nigme, o no me acuerdo si era así el nombre. Si alguno lo sabe, que deje en los comentarios. Yo creo que era por eso, que no sacaron en enero. Aunque ahora lo dudo porque veo que está bien optimizado hasta para dispositivos no compatibles, como es el de mi caso. Estamos llegando para ver si volvemos a hacer otra vez todo el tutorial. Es que ha funcionado el tema del reroll de manera más fácil, sin tener que perder o eliminar la cuenta durante 30 días. Si tú sabes otra manera que no impida eliminar, que creo que hay uno que es eliminando en vez de la data el OBB, también me funcionaría. Es decir, también podrías probarlo. Vamos a comenzar a ver. Iniciar como invitado. Hemos iniciado como invitado y volvemos otra vez al tutorial. Así que sí. Ahora sí va bien. Ahora sí va bien. Ah, amigo, era porque estaba descargando las cosas. Vale, todo esto no deja pasar, pero vemos que ya ha pasado el tiempo. Son 6:27, es decir, elige un apodo. Vamos a poner otra vez el mismo. Veréis cómo lo traga. Le da igual, es decir, aquí se puede repetir el mismo nombre, el mismo nickname. Y vamos a ver el tutorial. Sí, volvemos a tener todo otra vez el mismo. Entonces, sí funciona. Este método de reroll es el que recomiendo 100%. Y ya con este ya podremos incluso mejor. Vamos aquí a pelear contra esto. Y voy a hacer aquí reroll. Aunque ya os digo, yo he jugado con el primero que me ha salido. Jugaría con el primero que me ha salido, pero bueno, era para mostraros a vosotros que el reroll se puede hacer y cómo se puede hacer. Porque de la otra manera es perder 30 días y si borras, por ejemplo, la cuenta la tienes vinculada a un email, también durante 30 días pierdes el email, no puedes entrar con ese email. ¿Qué más me queda por deciros? Yo creo que ya estaría. Si alguno quiere alguna cosilla más, por ejemplo, lo del meta, el meta le expliqué en el vídeo del de PC. El mejor de todos va a ser Meliodas. Y de ahí vais a ir bajando a los SR.
el siguiente es el papá de ella, de Terry o Tira, no sé cómo se llama. Es su papá, que es un sanador buenísimo. Y luego vienen dos más, pero ya os digo, están en todo en el otro vídeo si queréis. Lo tenéis también a disposición. Y solo simplemente es ir y mirarlo, no tardáis nada. Está todos los capítulos de hecho. Igual que empecé. Joder, ¿Que vamos a esquivar todo? No creo. Nada, increíble que el juego me funcione en un dispositivo no compatible, Pero ya os digo, es muy arriesgado hacer estas cosas porque os puede reventar los micro, ¿cómo decirlo? Los componentes dentro de vuestra tablet. Así que no es recomendable para nada. Bien, hay códigos de regalo. Muchos de los usuarios se perdieron los de la semana pasada. Tenemos Welcome Origin. A veces funciona en el móvil si está vinculada. Origin Steam, por si acaso. Y 7DS Origin 2026. Son 3 códigos que nos han dado. Vamos a probarlos. Bueno, primero a ver si pasamos de modo tutorial. Recordad también que si nos llegamos a prescribir en la Play Store, vamos a recibir a Tioré y tickets de invocación por habernos prescrito al asestar un ataque normal con edad se obtienen puntos mágicos. Activamos aquí la ulti. Ya tenemos un poco de práctica. De PC a Android, ya tenemos práctica. Nada, pero se nota guapísimo, en serio, Bien, ¿aquí qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que ir al otro lado. No me estaba acordando, Se me olvida el modo historia. No sé si no sé si os pondré también como un poco comparación, ¿no? A ver aquí. Editar. Aquí es donde activamos el golem. Digo que no sabía si poneros un poco como PC versus móvil. Os voy a poner aquí ahora mismo, si se puedo, pantalla dividida de los dos juegos. Vamos a saltarnos. Porque ahora creo que empezamos con el... Ah, este éramos nosotros mismos, ¿no? Wow, se satura, Se satura bastante el juego. ¿Por qué nos atacarán? Wow, aquí llega el golem, si no me equivoco. Vale, vamos a continuar. Pulsa RB. Esquivamos uno. En cuanto nos golpee, esquivamos el otro. A ver, ahora. A ver si podemos... Hemos esquivado otra vez. Cuidado, que me voy al mismo. Aquí, este es el golem. Wow. Mira, ¿qué ha hecho? Ha pegado un salto. Se ha teletransportado. El golem cambia muchísimo, ¿no? De cómo se ve en Android a cómo se ve. Dice, si un enemigo emite un destello azul podrás contraatacar. En ese momento se activará un contraataque, el enemigo quedará aturdido brevemente. ¿Vale? Ah, es este. Vale, le hemos hecho daño. Deja de molestarlo. ¡Kiore!
Requisitos mínimos, ¿eh? Ya, nosotros nos estamos saltando, la verdad. Nos estamos pasando por todo lo bajo los requisitos, porque el móvil no es compatible y estamos aquí jugando con el dispositivo que se supone que no es compatible. ¿Cómo canjeamos códigos? También lo vamos a ver. Ah, mira, nos podemos saltar. Vale, nos saltábamos. Bueno, si hubiéramos dejado como la comparativa, pues de Android con PC, lo veríais. Pero se nota mucho, ¿eh? Es decir, la calidad va a ser siempre mejor en PC, PS5, ya lo sabemos, que en un Android. Y encima menos en el mío, que es de gama baja. Pero aun teniendo el gama más alta, no puedes compararlo con uno de PC. ¿Qué más podemos decir? Que el crossplay, hay cross-save. Pues yo, por ejemplo, si tuviera un amigo que es de PC, podemos jugar con él. LB más X. LB más X. Aquí. Vale, ya tenemos para mover. Esto era para mover los bloques. Este bloque, ¿dónde está? Aquí. A ver. No. LB más X. Eso le he dado, ¿no? Ahora. Usar el libro estelar. Y lo pondríamos. Era por aquí arriba, ¿no? Y esto tiene que quedar ahí. Perfecto. Bien, ¿qué más tenemos que hacer por aquí? Vamos a saltarnos todo el modo historia, la verdad. Ya me lo sé, ¿no? Hemos jugado varias veces. Este estaba guapo. Aquí el poder sumergirnos. RB, RB. Mira, si está aquí el bicho. Está por aquí, Tioré. En el de PC ni cuenta me había dado que ella también buceaba. Aquí lo guapo es que podemos escalar en este juego. Ah, mira, si escalamos. Ya os voy diciendo, es muy entretenido el juego. Es de 10. Es un juego como si fuera aventura, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, si esperabas un juego de acción, disparos, que puede haber. Es decir, puedes volar, puedes ir montado en animales, puedes capturar animales. Tienes un montón de cosas. Explorar el mapa que es muy grande también. Bosses, la historia, todo es muy bonito, la verdad. Yo aquí de este juego no puedo decir cosas negativas. El rendimiento también me fue muy bien en PC de gama baja y me está yendo bien, aunque imaginaros, el dispositivo no es compatible para nada. No cumplimos los requisitos mínimos. Eh, no cumplimos ninguno de los requisitos mínimos y aún así está corriendo. Wow. ¿Todavía no podemos volar o qué? No, todavía no podemos volar, yo creo. No hemos activado lo de volar. Vale, nos han regalado Tioré. Lo que se supone que ya lo sabríamos, como nos regalaron en, en PC. Teoré en sí, por si acaso, no es que sea un regalo sí o sí del juego. Si de aquí a un tiempo nos meteríamos, viéramos que Teoré no nos lo van a regalar siempre. Vale. Ahora vamos al reroll, ¿no? Y aquí ya empezamos con el reroll. ¿Cómo se puede hacer reroll? Y aquí vendría la explicación. Mira, el puerco que habla. Vale, confirmamos. Yo lo que quiero ya es hacer lo del reroll. Vamos aquí. A ver si podemos hacer ya. Vamos a táctilmente. De completar. Ah, joder. Me obliga sí o sí a terminar una misión. ¿Qué misión tengo que hacer? Ya ni me acuerdo qué misión era. ¿Tengo que matar a bichos de estos o qué? Derrotar a criaturas del pantano. Ah, sí. ¿Cuántas necesitamos? 4. Uno, dos. Hola, hola. Este es más tocho, ¿eh? 3. Rana veloz. Con el burst nos lo bajamos más rápido a todos. Vale, hemos matado a los 4 bichos del pantano. Recolectar. Dime que. Joder, todavía nos queda, ¿eh? Se puede hacer poción con raíces. Esto es importante también saberlo, ¿eh? Las cosas de alquimia. Ya os digo que os va a ayudar muchísimo la alquimia a la hora de hacer misiones, porque, por ejemplo, yo iba solo y hay monstruos, incluso el puerco es muy difícil de matar. Fue el primer monstruo que me costó un montón de matarlo. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí?
Ah, tenemos que recoger... Ah, árboles, troncos, vale. Un árbol. Ahora sí, LB. Vamos a crear nuestra mesa de trabajo. Eso también estaba guapísimo para hacer la alquimia. Esto también luego nos va a servir. No sé si cogemos ahora, nos contará para la siguiente misión. Fabricar. Fabricar. Vale, ya la tenemos por aquí. Sí. Recogemos, nos vamos. Y ya tenemos hecho la misión esta. Ah, mira, el puerco estamos que se muere de dolor de tripa. Ya está para hacer bacon. Está para hacer bacon, un asadito o algo bueno. Wow, para lo del reroll nos va a quedar un huevo, ¿eh?